Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con el primero de los métodos filosóficos que vamos a desarrollar en más profundidad. Por supuesto, teniendo en cuenta el sentido, el segundo sentido que tiene la metodología en filosofía, como dimos la clase pasada. Este año tuvimos que reducir el programa, es decir, en realidad lo tuvimos que readaptar, pero este método es uno de los principales, es un método que van a recuperar seguramente en Historia de la Filosofía Antigua, con la profesora, y a nosotros nos pareció que era importante que esté igual porque es uno de los métodos primigenios en filosofía, no solo por ser uno de los primeros en la historia de la filosofía, sino también por las dimensiones que incluye este método y por los motivos por los cuales es retomado a través de la historia. Estamos hablando de la mayéutica socrática, ¿no? De este procedimiento para hallar las verdades adentro, como lo decía Sócrates. Vamos a recorrer entonces, juntas y juntos, este método. Sócrates es uno de los primeros filósofos autodesignados. Como ustedes saben, a partir de él empieza la filosofía como un tipo de conceptualización muy diferente a la que venían haciendo los presocráticos, que son en especial físicos. Es decir, los presocráticos buscan una explicación única que a veces une la física, la filosofía y la magia. Sin embargo, Sócrates, y por eso es amado y odiado en la historia de la filosofía, es el primero que empieza a deslindar la reflexión sobre el mundo circundante como un tipo de reflexión que debe ser racional, que no está vinculada con la religión, ahora vamos a ver en qué sentido sí y en qué sentido no, y que tampoco está vinculada con ningún tipo de creencia o de magia o de pensamiento mágico, ¿no? Entonces tenemos este personaje histórico, eh, hijo de un escultor y de una partera ateniense de principio a fin, y muy un ciudadano famoso en Atenas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque da clases a todo el mundo y compite con los sofistas. Sócrates da clases gratis a los políticos, pero en especial a los hijos de los políticos, y compite con los sofistas que daban clases rentadas, digamos, diríamos, bueno, ¿cierto?, que cobraban para enseñar. Sócrates no escribió nada, los que escribieron fueron sus discípulos, ¿no? En especial quien inventa este personaje inventa comillas, ¿no? Es decir, edifica el personaje histórico de Sócrates es Platón. Pero no solo Platón lo hace, también lo hace Aristóteles, y también lo hace Aristófanes, es decir, un comediante. Eh, esta reunión de fuentes hacen que no dudemos de la existencia de Sócrates. Es decir, pese a que puede haber teorías sobre si Sócrates existió o no, como las hay en Homero, quienes hicieron lengua griega van a saber que hay teorías sobre si Homero existió o no, ¿no es cierto? Sobre Sócrates también hay algunas teorías muy marginales, digamos, sobre su existencia, pero sí, en realidad las fuentes se reúnen y se sabe que Sócrates sí existió, ¿no? Algunas ideas que trae este pensamiento socrático, que a nosotros nos van a servir solamente para entender el método, que es nuestro objetivo, son una reflexión sobre la esencia del ser humano, ¿no? Esta reflexión, que después va a ser llevada al límite de la precisión por Aristóteles en la antigüedad, empieza con Sócrates. Otra reflexión que empieza con Sócrates es la reflexión moral sobre cuál de los tipos de vida es la mejor vida para ser vivida.
Entonces la respuesta es la vida de la virtud, ¿no es cierto? O la vida en la virtud, no la vida del poder, de la acumulación material, de la fama o de la belleza o de la salud, digamos, en el sentido de la exaltación de la salud y del cuerpo, que era muy propia de los griegos, ¿no? Otra idea interesante que trae Sócrates tiene que ver con la voz interior que le habla a Sócrates, que es bastante mencionada en los primeros diálogos platónicos, a la que Platón va a llamar daimon, ¿no? Y Sócrates, digamos, va a poner esa palabra en la voz de Sócrates, el daimon. Otra concepción muy interesante que nos va a interesar, que es una concepción un poco oriental, podríamos decir hoy, ¿no es cierto? Es la concepción de tener conciencia, o el concepto de tener conciencia de no saber para recién ahí producir el conocimiento. Es decir, el conocimiento llega luego de que hay un vacío. Este pensamiento es muy interesante porque esta concepción de vaciamiento va a ser retomada después en el pensamiento contemporáneo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo la da Sócrates, cómo nos cuenta Platón que trabajaba este vacío Sócrates y cómo se puede pensar después el vacío. Pero lo importante es esto, en el error no puede haber conocimiento. El conocimiento empieza cuando se tiene conciencia de que no se sabe. Entonces, el nuevo héroe socrático va a ser el sabio, pero el sabio que se dedica a la vida contemplativa, pero que controla a sus enemigos internos, ¿no es cierto? Que no sucumbe frente a los placeres terrenales. Así va a aparecer este personaje. Otro concepto muy socrático es la del alma, la del yo consciente, de la psique, cuna de la moral. Entonces, cuna ¿qué es la moral? El comportamiento correcto, ¿no? Las preguntas entonces de la filosofía socrática van a ser: ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es la naturaleza de la sabiduría? Y la filosofía va a ser un diálogo, una indagación individual. Vamos a ver qué tipo de diálogo es el que le interesa establecer a Sócrates. El diálogo de Sócrates es un diálogo que se va a llamar mayéutico, ¿no? ¿Qué es la mayéutica? Es un procedimiento por el cual, por medio de preguntas inducidas, Sócrates va llevando a su interlocutor al conocimiento de la verdad, como si fuera que el conocimiento brotara de la propia interioridad de quien está hablando con Sócrates, ¿no? Entonces, mayéutica es el método de hacer parir la verdad. Yo, como mi madre, dice él, soy un partero, pero no doy a luz niños o niñas, sino que doy a luz, niñas y niños no decía Sócrates, ¿no? No doy a luz niños, sino que doy a luz la verdad dentro del hombre. Al conocimiento entonces se llega por un procedimiento introspectivo, es decir, que incluye mirar hacia adentro y provocando el vacío y la necesidad, es decir, el deseo de saber. Pero ¿cómo es esto del vacío, el deseo de saber? ¿Por qué hay verdad dentro de todos? Bueno, ¿cómo empieza este procedimiento que es la mayéutica? Primero como una exhortación, es decir, sacar un tema, buscar a alguien con quien pelear sobre algo, ¿no? Luego aparece el paso de la ironía, es decir, fingir que no se sabe. Atención, Sócrates hace una pequeña actuación de que no sabe algo para provocar la discusión. Cuando el adversario, quien está dialogando con Sócrates, empieza a discutir, Sócrates va refutando uno por uno los argumentos, al momento de definir un concepto. Entonces, ahí empieza un momento que podría ser llamado dialéctico en el sentido de ser una ida y vuelta. Luego de esta refutación, sobreviene una vergüenza y un desconcierto por parte del interlocutor. Es decir, no puede explicar cosas que pensó que las sabía, pero en realidad no las puede explicar conceptualmente. Las ha vivido, fue a la guerra,
ha peleado por la patria, sabe lo que es el honor, la patria, la guerra, pero no las puede definir conceptualmente. Entonces ahí sobreviene lo que se va a llamar la catarsis, que es justamente esta vergüenza, este desconcierto que tiene el interlocutor de Sócrates, totalmente conducido, y que provoca la purificación. Entonces, la catarsis es una limpieza moral, es no saber, como sabemos, catarsis tiene este prefijo griego que es katá, que quiere decir de abajo hacia arriba, ¿no? Catábasis era el movimiento, de arriba hacia abajo. Catábasis era el movimiento por el cual el héroe descendía, ¿no? El descenso es la catarsis. De ahí viene la palabra cataratas, por ejemplo. Entonces, la catarsis es la limpieza moral del error. Luego de esa limpieza recién puede venir el conocimiento. Acá viene esta unión entre conocimiento y moral propia no solo de Parménides, sino también una herencia pitagórica que viene, que retoma Sócrates y que luego la va a retomar su alumno, que es Platón. No saber es el principio de la sabiduría. Aquella que cree que sabe todo no puede seguir conociendo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las partes del método socrático. Sin embargo, hay peleas, hay conflictos, hay críticas. Sócrates en realidad siempre está peleando, igual que Platón, como lo mencionamos al principio, contra los sofistas, ¿no? ¿Por qué? Porque los sofistas tienen una misión utilitaria, que es enseñarle a los hombres políticos, los que administran el Estado-Nación ateniense, enseñarles a ganar en las discusiones. Sin embargo, él se erige con una misión religiosa, ¿no? Similar a la de Pitágoras y Parménides, que después es retomada por Platón, que tiene que ver con hacer brotar las verdades desde adentro del ser humano. Estas verdades son verdades innatas, verdades con las que nacimos, propias de haber conocido el mundo de las ideas donde antes habitábamos, ¿no? El topos uranos, el mundo inteligible. Acá van a ver cómo se juntan las teorías de Sócrates y de Platón y se nos hace un poquito más difícil deslindar cuál es cuál. Si tenemos que criticar la mayéutica, tendría que ser, para resumir algunas críticas, algunas conclusiones, la mayéutica podría ser considerado un método dialéctico, ¿no? Un método de co-construcción de la verdad, es decir, donde hay un diálogo, una discusión entre dos ideas para la obtención de una verdad. Pero también es un método desigual, por lo tanto, algunos autores lo consideran un método propio de la manipulación. ¿Por qué? Porque Sócrates sabe conceptualmente lo que sus interlocutores saben empíricamente, saben por experiencia, por lo que han vivido, pero no lo pueden definir. Y Sócrates lo que hace es manipularlos para hacerles creer que no saben. Otros autores más contemporáneos, como Deleuze, en su libro ¿Qué es la filosofía?, va a decir que el personaje conceptual de Sócrates es un poco irritante, soberbio y que finge no saber para humillar a su interlocutor. Bueno, también es como una visión bastante fuerte propia de esta teoría del personaje conceptual, ¿no es cierto? Que es una teoría deleuziana muy interesante que dice que los filósofos desarrollan una obra de teatro donde los personajes conceptuales son posiciones del pensamiento que le permiten desplegar una teoría. Muy bien, entonces también está la visión, que es la que nosotros vamos a retomar en nuestra bibliografía, que es la visión de la mayéutica como un método propio para la educación, que es lo que nos va a interesar a nosotros y a nosotras. Bueno, para terminar, recordarles que estas clases son orientadoras nada más, son orientativas, no son una clase extensa de 1 hora y media, ni pretenden reemplazarlas como si fuera que estamos presencial. Y recordarles que tienen bibliografía obligatoria y complementaria en el Drive al que están accediendo. Y si quieren leer un texto de Platón donde se ve bien el método, sería el Teetetos.
Nos vemos la próxima.